Buenos días a todos, mi nombre es Estefanía Andrea Castaño Duque y junto con mi compañera María Camila Yepes vamos a hablar acerca de los enfoques y modalidades de la investigación cualitativa. Buenos días a todos, hoy vamos a hablar sobre los enfoques y las modalidades de la investigación cualitativa basándonos en las perspectivas comprensivas y explicativas. Este es un tema fundamental en la investigación social, ya que nos permite entender cómo las personas construyen significados y experiencias en la vida cotidiana. Partiendo desde la perspectiva comprensiva y explicativa, nos dice que la investigación cualitativa nos permite estudiar la realidad social desde diferentes puntos de vista y existen dos puntos clave. La perspectiva comprensiva de primera mano, que se enfoca más que todo en entender los significados que las personas otorgan a sus experiencias, experiencias individuales, las que pueden generar tanto unas percepciones o emociones. Y la otra que es la perspectiva explicativa, que analiza cómo estos significados se construyen en distintos conceptos y cómo influyen estos mismos en las interacciones individuales y en las interacciones sociales. Estos enfoques más que todo nos ayudan a comprender la complejidad de la realidad social y nos permiten explorar fenómenos que no pueden ser medidos pues únicamente con los datos numéricos. Vamos a profundizar un poco más en estos enfoques y vamos a revisar principalmente las corrientes teóricas que la pueden sustentar. Empezando por el interracionismo simbólico. En esta teoría se plantea lo siguiente, y es que la realidad social no es algo fijo, sino que se construye continuamente a través de interacciones y el uso de símbolos. El sociólogo Herbert Blumer identificó tres principios fundamentales. En esto está el primero, que es actuamos según los significados que atribuimos a las cosas y a las situaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros actuamos con base en lo que podemos comprender y las situaciones o vivencias personales. Eso también surge de la interacción social con los demás. Los significados pueden cambiar a medida que adquirimos nuevas experiencias e interacciones, lo cual resulta ser vital para todas las personas porque somos seres humanos cambiantes. Un ejemplo claro del interaccionismo simbólico es el proceso de aprendizaje en el aula. Por ejemplo, un niño aprende a lavarse las manos en clase, lo que significa que pedir también la palabra para lavarse las manos lo logra gracias a que ha observado a otras personas y ha recibido una respuesta que puede ser, en este caso, positiva por parte del profesor que le permite a sus demás compañeritos asistir al baño. Ese significado se construye a través de la interacción y puede cambiar con el tiempo. Ahora en el segundo punto tenemos la fenomenología. La fenomenología propuesta por Edmund Husserl se centra en la experiencia subjetiva de los individuos, es decir, cómo se construye el sentido de su realidad y cómo se basa su idea y cómo debemos estudiar el mundo desde las perspectivas del sujeto sin importar las interpretaciones externas. El investigador Van Maden identificó cuatro dimensiones claves en la fenomenología. La primera, que es la espacialidad. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo las personas perciben su entorno y cómo se influye en sus experiencias. La segunda es la corporeidad, que es la relación entre la experiencia y el cuerpo del individuo. La tercera es la temporalidad, que es cómo el tiempo y la memoria afectan a la vivencia personal. Y la cuarta, relacionalidad, que es el impacto entre las interacciones con los demás en la construcción de la experiencia. Un ejemplo del estudio fenomenológico sería la investigación de los migrantes, el cual se centra únicamente en estadísticas sobre migración. Un investigador cualitativo escucharía los relatos de los migrantes para comprender cómo experimentan la adaptación, la integración a una nueva cultura. En tercer punto tenemos la etnografía. La etnografía es la metodología más utilizada en la investigación cualitativa y su objetivo es describir y analizar la cultura de un grupo social desde su propia perspectiva. Para ello, el investigador utiliza la observación participante, que es cuando él puede llegar a convivir y además puede documentar sus prácticas y creencias de compartir la comunidad con la que está compartiendo su espacio. Uno de los principales exponentes de la etnografía es Clifford Geertz, que introdujo el concepto de descripción densa, que implica interpretar los significados ocultos detrás de las acciones y los rituales de las comunidades. Podemos poner un ejemplo muy simple, y es que un antropólogo que vive durante meses en una comunidad indígena para documentar sus rituales y
tradiciones, aprende un poco más del significado cultural de cada práctica desde la perspectiva de los propios miembros de los grupos. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un cuarto punto y es la aproximación a las otras aproximaciones estructuradas, que más que todo es la existencia de métodos alternativos a la etnografía convencional que ofrecen herramientas más estructuradas que los analizar, que más que todo que analizar la cultura. Algunos de ellos son la etnociencia, que examina cómo las personas organizan su mundo a través de un lenguaje y cómo lo clasifican de manera cultural. La etnometodología, que estudia cómo las personas construyen su realidad social con la vida cotidiana a través de interacciones y también con las normas implícitas en la sociedad. La tercera es el análisis componencial, que más que todo busca desglosar el concepto de cultura en sus partes más pequeñas para comprender cómo éste se puede llegar a organizar. Y por último, tenemos la antropología cognitiva, que investiga cómo la mente humana estructura la información cultural y cómo éste influye en el pensamiento y la conducta. Un ejemplo de esto es un estudio de cómo las distintas culturas categorizan los colores de los alimentos en función a su lenguaje y a sus hábitos. Ahora tenemos la hermenéutica. La hermenéutica es una corriente que se centra en la interpretación de los textos, los discursos y los relatos, entendidos en el lenguaje de un factor clave de la construcción de un conocimiento. Por ejemplo, el señor Hans-Jörg Gammer nos dice que la interpretación de un texto nunca es neutral, ya que el lenguaje siempre estará medido por nuestra propia historia y contexto. Paul Ricoeur amplía esta idea con el concepto del círculo hermenéutico, que sostiene el significado de un texto que depende tanto del contexto en el que fue escrito como de la interpretación del lector. Un ejemplo, un estudio de cómo los discursos políticos representan la justicia social y se analizan cómo las palabras y los conceptos utilizados pueden influir en la percepción de la ciudadanía. Para hablar acerca de la investigación-acción y la investigación-acción participativa, es necesario partir de lo que es su principio, que se vuelve el ancla fundamental, hablando filosóficamente de la investigación, de este tipo de investigación, y es la existencia de relaciones desiguales del conocimiento, lo cual se convierte en un punto crítico que perpetúa pues, los sistemas de dominación. Si nosotros hacemos un análisis, los contextos donde se da, donde ha florecido mayormente este tipo de investigación son en contextos de educación popular y de desarrollo rural. ¿Por qué? Porque este tipo de investigación de una u otra forma promueve esta idea de empoderamiento que surge del uso y la producción de conocimiento. Y este empoderamiento, ¿en quién se ve? En los sectores más pobres y más oprimidos. Es por esto que cuando se habla de investigación-acción no se habla simplemente de la comprensión de la realidad como si se ve en muchos otros de los enfoques y de los tipos de metodología que se aplican. Por el contrario, la investigación-acción, si bien si habla de la comprensión de la realidad, no se queda simplemente en esta comprensión, sino quién la comprende, quién está dentro de esa realidad y se convierte en una forma de transformación y de cambio social. De los puntos más importantes que tiene la investigación-acción es que quien tiene que estar inmerso en el proceso de la investigación son los participantes o mal llamados objetos de estudio por algunos otros enfoques de la investigación misma. Entonces habla de un proceso de que el investigador tiene que buscar una forma de capacitación que gire en torno del aprender haciendo. ¿Y quién debe aprender haciendo? Los participantes de dicha investigación. Cuando se habla de la teoría fundada, se tiene que decir que entre los propósitos que se declararon inicialmente, el principal básicamente era ofrecer de una u otra forma la racionalidad para que la teoría se pueda ser fundamentada, generada y desarrollada a través del interjuego con los datos recolectados durante el desarrollo del proyecto de la investigación. Esto básicamente ¿qué quiere decir? Que la teoría va a desarrollarse durante el desarrollo de la investigación por medio de cada uno de los datos y de los datos que se recojan en ella.
y no por medio de las hipótesis preconcebidas como en muchas otras enfoques y metodologías se suele realizar. Porque es importante la teoría fundada analizarla, porque podría llegar a contribuir a cerrar la brecha entre la teoría y la investigación empírica. Bueno, llegando a este punto vamos a hablar acerca de la profundización metodológica en dos enfoques distintos. Estos dos enfoques son la etnografía y la teoría fundada. Para hablar de la etnografía tenemos que dejar claro que esta tiene su acento en la dimensión cultural y básicamente se trata de una inmersión en la realidad. Pero cuando hablamos de metodología es justamente la forma en la que a través de la etnografía se consigue esta inmersión en la realidad. ¿Cómo se hace? Tenemos que dejar claro que uno se hace a través de observación participante y de la entrevista. Como uno de los métodos o uno de los instrumentos más utilizados en este caso son las notas de campo. Y si se habla puntualmente acerca de su propuesta metodológica, tenemos que decir que es el trabajo de campo. Ahora, para que este trabajo de campo pueda darse correctamente, tiene que pasar por unas etapas, que son 4. La primera es la obtención del acceso al escenario sociocultural en el que se va a dar. La segunda es la identificación y focalización del fenómeno situación que se va a estudiar. Por tercero tenemos la definición o elección de los sujetos que van a servir de fuente de información. Y por último, pues llegamos al punto de registro, ordenamiento, reducción, validación, análisis e interpretación de los datos recogidos. Para hablar de la teoría fundada, tenemos que dejar claro que su preocupación está sobre todo enfocada en lo que se llama el área sustantiva particular, y es de aquí donde nace el concepto de teoría sustantiva. Sin embargo, pues la teoría no descarta la importancia y relevancia que tiene la teoría formal o general. Simplemente declara que es mucho más necesaria o deseable arrancar la teoría formal a partir de una teoría sustantiva. ¿Qué busca la teoría sustantiva? Busca generar modelos explicativos de la conducta humana que se encuentran apoyados ¿en dónde? En los datos. Básicamente la generación de la teoría se basa en el análisis comparativo entre o a partir de grupos en el interior del área sustantiva del que estoy hablando, que es pues el área particular. Tenemos que dejar claro que, como en muchos otros casos, muchos otros enfoques cualitativos, la teoría fundada no tiene un desarrollo del proceso investigativo lineal. Además, también es recalcable que en este enfoque la metodología que se utiliza es la codificación y es en la que se basa el 100% del proceso del desarrollo pues, de la teoría de la que se habla.